A finales de los años 60, el psicólogo alemán Helmut Kendler realizó un experimento colocando a varios niños de 6 años en hogares de acogida. Los padres adoptivos no eran respetables ni amorosos, sino delincuentes condenados por abuso infantil. Vamos a investigar. Si te interesan los misterios de Internet y el contenido perturbador, suscríbete y activa notificaciones para más videos así. Si te interesa apoyar el canal, puedes hacerte miembro en Ko-fi o miembro del canal para tener acceso a videos sin cortes y otros beneficios, o puedes dejarme una propina haciendo clic en Gracias debajo de este video. Gracias a quienes lo consideren. Este video se centrará en el abuso sexual infantil. Se recomienda discreción al espectador. Haz clic en el enlace de la descripción para unirte a Ko-fi y ver este video sin cortes ni anuncios, con detalles extra no incluidos aquí. Helmut Kendler nació en Prusia en julio de 1928. Su padre trabajaba en el gobierno nazi alemán y se podría describir a sus padres como fríos y autoritarios. Ellos seguían las técnicas de crianza de Moritz Schreber, un médico alemán que probó estas técnicas en sus propios hijos y, digamos que hoy en día son muy controvertidas. Él pensaba que era crucial que los niños obedecieran sin cuestionar y lo conseguía forzándolos a bañarse con agua fría, usando pinzas en la barbilla para posturas rígidas y negándoles cariño. Uno de sus hijos, Daniel, escribió un libro sobre sus luchas con enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia, titulado Memorias de mi enfermedad nerviosa. Dos de los otros hijos de Moritz también sufrieron problemas de salud mental, y su hijo mayor, que también se llamaba Daniel, terminó quitándose la vida. No se puede saber si sus hijos habrían tenido enfermedades mentales con otra crianza, pero apuesto a que el trato de su padre influyó mucho. De todos modos, no se sabe hasta qué punto los padres de Helmut usaron las técnicas de Moritz, como los baños helados, pero ciertamente eran estrictos, no mostraban mucho afecto e intentaban suprimir sus emociones. Curiosamente, Helmut tampoco fue muy bueno. Después de que terminó la preparatoria, su padre siguió controlándolo, a él y su camino profesional. Lo obligaron a hacer un aprendizaje como cerrajero y después estudió ingeniería eléctrica. Cuando su padre murió, Helmut decidió tomar un camino totalmente diferente y estudió psicología, medicina, educación y filosofía, y obtuvo su diploma en psicología en 1960 a la edad de 32 años. Pasó un par de años trabajando como orientador educativo para jóvenes antes de convertirse en asistente de investigación. Hizo contribuciones significativas a la teoría del trabajo juvenil emancipador, que implica empoderar a los jóvenes aumentando su conciencia crítica y su capacidad de acción, y animándolos a desafiar las estructuras opresivas. Su trabajo en esta teoría le dio reconocimiento nacional. Helmut también se convirtió en un experto en sexualidad infantil y adolescente, y después del movimiento de liberación estudiantil en Berlín, comenzó a abogar por una educación sexual emancipadora en el hogar, es decir, educar a los niños sobre la liberación de estas maneras. En aquel entonces, y aún hoy en día hasta cierto punto, muchas familias evitaban hablar de ese tipo de actividades por completo, o lo hacían de una manera que hacía que los niños crecieran sintiendo vergüenza al respecto. Obviamente, esto no es algo bueno, y yo diría que la educación informativa y sin prejuicios es el mejor enfoque, poniendo énfasis en la seguridad y el consentimiento. Sin embargo, Helmut pensaba distinto. Él creía que no era suficiente con que los padres evitaran poner obstáculos a los deseos de sus hijos, sino que en realidad debían introducir a los niños a esa actividad. Decía que si los niños no se introducían temprano, podían quedar subdesarrollados y, cito, ser lisiados sexuales.
También dijo, y cito, que los padres deben ser conscientes de que no se puede mantener una buena relación de confianza entre hijos y padres si a los niños se les niega la satisfacción de necesidades tan urgentes como las individuales. Helmut pensaba que era importante animar a los niños a participar desde pequeños, ya que los adolescentes con esta experiencia son más independientes y cuestionan normas adultas, impulsando la revolución social. Estaba particularmente preocupado por la represión de las niñas y argumentaba que la educación puede ser tan represiva que las niñas ya no tienen ningún deseo, lo que llevará a que los chicos más de mente abierta las llamen tensas o pasadas de moda, así que... ¿Cómo exactamente podría uno introducir esto a sus hijos?, te podrías preguntar. Bueno, Helmut no les estaba diciendo directamente a los padres que tuvieran contacto inapropiado con sus propios hijos, pero por todo lo que he leído mientras investigaba esto, yo diría que al menos lo estaba insinuando. Era uno de varios investigadores y educadores que consideraban el contacto entre adultos y niños como cuidado, no abuso. Otros incluían a Gabriel Matzneff, un autoproclamado pedófilo que escribió un ensayo titulado Los menores de 16, que destacaba los supuestos beneficios del amor con menores, y a Rüdiger Lortmann, quien escribió el libro Perdido en el Niño, que argumenta en contra de la idea de que ese tipo de contacto es malo. Helmut admitía que los niños pueden sufrir abuso sexual, pero no creía que todo contacto entre un adulto y un niño fuera automáticamente abuso. Se le cita diciendo, lo peor que podrían hacer los padres ahora sería perder la calma, entrar en pánico e ir directamente a la policía. Si el adulto era tierno y considerado, el niño podía disfrutar el contacto con él. Así que esto en realidad es una locura. Hay una razón para la edad de consentimiento, y es porque los niños simplemente no entienden las consecuencias de ese tipo de contacto. Incluso si creen que lo disfrutan en ese momento, lo cual ciertamente no es el caso para la gran mayoría de los niños que tienen contacto con adultos, es probable que sea porque no son lo suficientemente maduros para entender lo que realmente está sucediendo, y lo más probable es que experimenten algún tipo de trauma más adelante. No importa si el adulto fue considerado y tierno, sigue aprovechándose de un niño vulnerable para su propia gratificación. Helmut incluso llegó a sugerir que los niños que tienen estas supuestas relaciones saludables, así como una buena relación de confianza con sus padres, tienen menos probabilidades de ser abusados sexualmente, ignorando completamente el hecho de que cualquier tipo de contacto inapropiado entre un adulto y un niño es abuso sexual en sí mismo. Sin embargo, Helmut no solo promovía la idea del contacto inapropiado entre adultos y niños. De hecho, él lo hacía más fácil. A finales de los años 60, decidió realizar un experimento con varios niños pequeños, algunos de apenas 6 años, que habían sido abandonados por sus padres. Él describía a estos niños como niños retrasados y con defectos mentales secundarios, y quería ver si su experimento podía reintegrarlos a la sociedad y lograr que se convirtieran en adultos maduros. Entonces, ¿cuál fue su gran idea para transformar la vida de estos jóvenes desfavorecidos? ¿Ponerlos en hogares con delincuentes sexuales convictos? A estas alturas, no sorprende que no fuera un accidente. No es como si hubiera encontrado unos padres adoptivos y resultara que eran delincuentes sexuales. Que fueran delincuentes sexuales era el objetivo. Helmut conocía a estos hombres y sabía que iban a abusar de los niños. Él afirmaba que se animaría a los niños a recuperar la estabilidad social al exponerlos a estos hombres y lo describía como una situación en la que todos ganaban. Una victoria para los hombres por razones obvias y una victoria para los niños porque los hombres se dedicarían a cuidarlos. Cito, porque están enamorados de ellos, cautivados y obsesionados. Recuerda que Helmut veía el contacto entre adultos y niños como cuidado, no como algo inherentemente sexualmente abusivo, y él creía que si los niños no eran introducidos a ciertas actividades, estarían subdesarrollados. En su opinión, este contacto entre hombres y niños abandonados beneficiaría a los niños, quienes probablemente no habían recibido mucha educación antes.
Él pensaba que salvaba a estos niños de una vida inmadura y de la vergüenza que, según él, podría ocurrir. Irónicamente, los niños que son abusados suelen sentir mucha vergüenza después, y el abuso a menudo resulta en que las víctimas experimenten problemas en otros encuentros íntimos en el futuro, como ansiedad y recuerdos traumáticos. Aunque Helmut era muy abierto sobre sus creencias respecto al contacto entre niños y adultos, decidió mantener este experimento en secreto en su mayoría, lo cual tiene sentido, ya que si algún niño hablaba sobre el abuso que había experimentado, se podrían presentar cargos criminales. Así que esperó hasta que el plazo de prescripción expiró más de una década después, momento en el cual declaró abiertamente que el experimento fue un éxito total. Sin embargo, incluso según sus propios estándares, no fue un éxito. Cabe señalar que, aunque Helmut no publicaba este experimento por posibles repercusiones legales, el Departamento del Senado de Berlín para la Juventud y la Familia no solo lo sabía, sino que lo financiaba. El experimento duró más de 20 años y terminó a principios de los años 90. No fue sino hasta décadas después que todo esto salió a la luz públicamente, cuando en 2015 la Administración del Senado de Berlín encargó un estudio sobre el experimento. Para ese entonces, Helmut ya no estaba vivo. Había fallecido en julio de 2008 a la edad de 80 años. Desde entonces, dos hombres se han presentado para contar sus historias, bajo los seudónimos de Marco y Sven. Ahora tienen alrededor de 39 y 40 años, pero solo tenían 6 años cuando fueron puestos bajo el cuidado de un pedófilo de 47 años llamado Fritz Henkel. Alegan que durante 14 años con Fritz estuvieron aislados, golpeados y abusados hasta los 13 años, cuando ya eran demasiado grandes para él. Fritz comenzó a acoger niños en 1973 y Marco fue su octavo hijo de crianza en 16 años. Una trabajadora social notó que Fritz solo parecía estar interesado en acoger niños y más tarde informó que parecía estar en una relación con uno de sus hijos de crianza. Un fiscal público inició una investigación, pero Helmut intervino para defender a Fritz, avalando sus habilidades como padre, y como resultado, la investigación fue suspendida. Esta no era la primera vez que Helmut salvaba a Fritz, ya que había habido varios incidentes en el pasado que habían levantado señales de alerta sobre la crianza de Fritz, incluyendo la muerte inexplicada de un niño bajo su cuidado. A pesar de las creencias controvertidas de Helmut, era un experto muy respetado con una reputación bastante sólida, y eso le daba mucho poder. Si él respondía por ti, seguramente no te pasaba nada, sin importar lo que hicieras. Un artículo en NewYorker.com entra en más detalles sobre la infancia de Marco y Sven. Aquí tienes algunos extractos. De niño, Marco solía fingir que era uno de los templarios, una orden de caballeros que protegía a los peregrinos en Tierra Santa. Era un niño vivaz que ocasionalmente deambulaba solo por su vecindario en Berlín. A los 5 años, en 1988, cruzó la calle solo y fue atropellado por un auto. No resultó gravemente herido, pero el accidente atrajo la atención de la Oficina de Bienestar Juvenil de Schöneberg, que es administrada por el gobierno estatal de Berlín. Los trabajadores sociales notaron que la madre de Marco no podía darle la atención emocional necesaria. Trabajaba en un puesto de salchichas y luchaba por ser madre sola. El padre de Marco, un refugiado palestino, se había divorciado de ella. Ella mandaba a Marco y a su hermano mayor a la guardería con ropa sucia y los dejaba ahí durante 11 horas. Las trabajadoras sociales recomendaron que Marco fuera colocado en un hogar de acogida con un ambiente familiar. Una de ellas lo describió como un niño atractivo, travieso y fácil de influenciar. Marco llevaba 1 año y medio viviendo con Henkel cuando Sven llegó. La policía lo había encontrado en una estación del metro en Berlín, enfermo de hepatitis. Tenía 7 años, pedía dinero en la calle y dijo que venía de Rumania. Al ver que Sven nunca tuvo una relación positiva con sus padres, la Oficina de Bienestar Juvenil buscó un hogar de acogida en Berlín.
El señor Henkel parece estar idealmente capacitado para esta difícil tarea, escribieron los médicos de una clínica de la Universidad Libre de Berlín. Ambos niños asumieron roles distintos en su nueva familia. Sven era un buen hijo, dócil y cariñoso. Marco era más desafiante, pero por la noche, cuando Henkel entraba a su cuarto pidiéndole que se acurrucaran, o lo esperaba mientras se cepillaba los dientes antes de dormir, tenía que obedecer. Simplemente lo acepté por lealtad, porque no conocía otra cosa, me dijo Marco. No pensaba que lo que estaba pasando fuera bueno, pero creía que era normal. Lo pensaba un poco como la comida. Las personas tienen gustos distintos en la comida y en la sexualidad. Si la puerta del dormitorio de Sven estaba abierta y él no estaba, Marco sabía lo que pasaba, pero nunca hablaron sobre lo que Henkel les hacía. Era un tema absolutamente tabú, dijo Marco. La madre y el hermano de Marco podían visitarlo una vez al mes, pero Henkel solía cancelar o acortar las visitas a último momento, alegando que eran una distracción. Al padre de Marco no le permitieron verlo, porque Henkel informó que Marco dijo que su papá lo golpeó. Los maestros de Marco sugirieron que viera a un terapeuta infantil 2 horas por semana, pero el terapeuta afirmó que Henkel lo mantenía prisionero. Henkel siempre se sentaba cerca, en una habitación contigua. Marco recuerda que, una vez, después de que una sesión comenzara sin que Henkel se diera cuenta, él irrumpió en la habitación y le pegó al terapeuta en la cara. Cuando un psicólogo escolar también refirió a Sven para consejería, Henkel no le permitió tomar ninguna prueba psicológica, según los registros. ¡No conmigo!, gritó. «Si todos quieren hacer un caso con Sven, háganlo sin mí». Sven parecía molesto por el arrebato y le preguntó a Henkel, «¿Eso significa que quieres deshacerte de mí?». Cuando Marco tenía 9 años, su madre pidió a un juez de distrito en Berlín pasar más tiempo con él. El padre de Marco le dijo a la Oficina de Bienestar Juvenil que no podía entender por qué Marco estaba creciendo en una familia extraña, privado de una educación árabe. También hizo acusaciones graves sobre el comportamiento del padre adoptivo, escribió una trabajadora social. En marzo de 1992, un mes antes de que Marco cumpliera 10 años, hubo una audiencia. La jueza quiso hablar en privado con Marco, pero Henkel se paró afuera y le dijo, «Si te amenazan, grita». Marco sonaba como si le hubieran dicho qué decir. Le dijo a la jueza que su padre adoptivo, a quien llamaba papá, lo amaba, pero su familia biológica no. Cuando la jueza le preguntó si quería que su mamá lo visitara, él respondió no muy seguido. Dijo que una vez al año sería mejor e insistió en que papá debería estar presente. Explicó que le tenía miedo a su padre biológico y que ahora que estaba con papá ya no tenía miedo. Solo a veces por la noche, agregó. Después de la audiencia, Kendler envió una carta al juez diciendo, «Para el mejor interés del niño, considero absolutamente esencial que el contacto con la familia de origen, incluida la madre, sea completamente suspendido durante los próximos 2 años». Kendler también enfatizó que Marco necesitaba distancia de los hombres de su familia porque daban un mal ejemplo. La madre de Marco perdió su petición para ver más a su hijo. Todavía se le permitían visitas cada pocas semanas en la Oficina de Bienestar Juvenil, pero las reuniones iban cada vez peor. En la primera visita tras la audiencia, Marco le dijo a su madre que no quería verla porque no se llevaba con su padre adoptivo. Marco evitó mirar a los ojos a su madre mientras decía esto, escribió una trabajadora social. En la siguiente visita, 3 semanas después, Marco se negó a aceptar el regalo de su madre, unos bolígrafos y un bloc de notas, o a responder sus preguntas. Marco pidió repetidamente irse hasta que su madre aceptó a regañadientes. Estaba visiblemente alterada y lloró, escribió la trabajadora social, ya no sabe qué hacer. Al día siguiente, Henkel llamó a la Oficina de Bienestar Juvenil y dijo que apoyaría a Marco en demostrar su rechazo hacia su madre. 1 año y medio después, el padre de Marco informó a la Oficina de Bienestar Juvenil que se mudaría a Siria y quería despedirse de su hijo, pero no hay constancia de que alguien haya respondido.
La opinión de Marco sobre sus padres cambió por los insultos que oyó de Henkel y Handler. Se imaginaba a su madre como una mujer perezosa que pasaba sus días comiendo salchichas, y a su padre como un patriarca violento. No fue sino hasta 2 décadas después que comprendió que sus padres habían luchado por tener una relación con él. Todo esto demuestra que los niños no solo fueron abusados sexualmente, también sufrieron abuso emocional. Helmut y Fritz hicieron todo lo posible para evitar que las familias de los niños tuvieran contacto con ellos, y durante todo este periodo de aislamiento, Fritz encontraba la manera de poner al niño en contra de su familia. También intentaba asegurarse de que nunca hicieran amigos en la escuela. Marco cambió de escuela 7 veces y luego notó que esa era la intención de Fritz. Fritz recompensaba a Marco por portarse mal en la escuela y, como resultado, él a menudo se saltaba las clases y nunca hacía la tarea. Fritz claramente no quería arriesgarse a que sus hijos adoptivos se acercaran lo suficiente a personas externas como para darse cuenta de que lo que pasaba dentro de la casa no era normal. Lo que es aún más loco de toda esta situación es que, aunque Helmut era el líder de este experimento, parece que terminó expandiéndose más allá de su control. Según NewYorker.com, si alguna vez existieron archivos en la ciudad que mostraran cómo se aprobó el proyecto de Kendler o cómo halló a los padres adoptivos, se han perdido o destruido. Cuando Kendler habló públicamente sobre su experimento, solo ofreció detalles sobre 3 hogares de acogida. Sin embargo, un informe de 2020 encargado por el Senado de Berlín reveló que también gestionaba hogares o pisos compartidos para jóvenes berlineses con hombres pedófilos en otras zonas de Alemania Occidental. El informe de 58 páginas era preliminar y vago. Las autoras dijeron que había alrededor de 1000 archivos sin clasificar en el sótano de un edificio gubernamental que no habían podido leer. No se revelaron nombres, pero las autoras escribieron que estos hogares de acogida eran dirigidos por hombres a veces poderosos, que vivían solos y recibían este poder por parte de la academia, instituciones de investigación y otros entornos pedagógicos que aceptaban, apoyaban o incluso practicaban posturas de archivo P. El informe concluyó que algunos miembros del Senado participaron en la red, mientras que otros solo toleraron los hogares de acogida porque figuras de la reforma educativa los apoyaban. Honestamente, me da miedo pensar en cuántos niños terminaron con traumas de por vida durante toda esta situación. Las motivaciones de Helmut para el experimento y sus opiniones en general sobre que los niños tengan contacto con adultos son algo debatibles. Se podría suponer que él mismo era un pearchivo y que quería que esa práctica se normalizara para poder participar en ella sin temor a repercusiones legales. Helmut nunca se casó. En realidad, Helmut era gay, así que no habría podido casarse legalmente con ninguna pareja que pudiera haber tenido en ese entonces, aunque sí luchó para que la homosexualidad fuera socialmente aceptada en la iglesia y en la sociedad en general, lo cual, a estas alturas, probablemente sea lo único que podemos reconocerle. Nunca tuvo hijos propios, aunque sí adoptó a 3 hijos y fue tutor de otro más. Por razones evidentes, se sospechó que Helmut abusó de sus hijos adoptivos. De hecho, su colega, Gunther Schmidt, afirmó que Helmut le confesó que abusó de uno de sus hijos desde los 13 años hasta que el hijo se quitó la vida en 1991. Esto nunca se confirmó realmente y, hasta donde yo sé, ninguno de sus hijos hizo alguna acusación por sí mismo, pero ciertamente no sería sorprendente. Sin embargo, lo extraño es que después de la muerte de su hijo, Helmut pareció cambiar completamente su opinión sobre el contacto entre niños y adultos. Leyó un artículo del psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi titulado Confusión de lenguas entre adultos y el niño, que argumentaba que el contacto inapropiado entre adultos y niños siempre es unilateral y explotador. Según NewYorker.com, en una entrevista con una historiadora alemana en 1992, Candler habló de su dolor por su hijo adoptivo y dijo: "Desafortunadamente, solo leí el ensayo de Ferenczi después de su muerte".
Él no confesó haber abusado de su hijo. En cambio, afirmó que la madre biológica había abusado del niño. Se lastimó a sí mismo por eso, le dijo a la historiadora. Lo he experimentado de la manera más grande, de una forma muy cercana, y ciertamente en parte soy culpable. Lamentó que, hasta el artículo de Franksy, no había leído nada sobre las secuelas emocionales del abuso sexual y no había sabido cómo ayudar a su hijo a procesar el trauma. No entendía que un niño que se recupera de abuso sexual se siente dividido, como lo describe Franksy. Es inocente y culpable al mismo tiempo, y su confianza en el testimonio de sus propios sentidos está rota. Fui muy tonta, dijo Kendler. A finales de los 90, Kendler había dejado de ver a los hijos adoptivos de Henkel o de involucrarse en su crianza. En lo que probablemente fue su última declaración pública registrada sobre la pefilia, en una entrevista en 1999, se refirió a ella como un trastorno y aludió a la imposibilidad de que un adulto y un niño compartan una comprensión mutua del contacto dual. El problema, dijo, es que el adulto siempre definirá todo. Esto es interesante, porque aunque sí tiendo a pensar que Helmut es un pefilo él mismo, si ese fuera el caso, ¿por qué de repente y públicamente cambiaría de opinión sobre el tema? Fuera o no un pefilo él mismo, sí creo que realmente creía en todo lo que promovía antes, que el contacto entre adultos y niños era beneficioso para el niño. No es que eso haga que nada de esto sea mejor, pero no creo que él estuviera difundiendo información falsa a sabiendas, y pienso que, al enfrentarse a argumentos válidos en contra de sus opiniones junto con la muerte de su hijo, se dio cuenta de que estaba equivocado y sintió una gran culpa. No soy psicóloga, así que corríjanme en los comentarios si me equivoco en este análisis, pero si vemos la infancia de Helmut, creo que podemos suponer por qué terminó teniendo esas opiniones en primer lugar. Como dije antes en el video, sus padres eran fríos y autoritarios, él recibió casi ningún afecto de ellos y, como resultado, no tenía idea de lo que era el amor sano y apropiado entre un padre y un hijo. En contraste, a pesar de sus enormes defectos, encontré información que sugiere que él se comunicaba con los niños de acogida, con los que interactuaba de una manera tranquila y cálida, todo lo contrario a cómo sus padres se comunicaban con él. Él experimentó personalmente los efectos de tener padres estrictos y sin emociones, y creo que él prometió no ser así mismo. Sobre el contacto inapropiado entre niños y adultos, es posible que Helmut haya sido acosado de niño por sus padres y que pensara erróneamente que esa era una forma de mostrar amor. Pero no podemos simplemente asumir eso, ya que él nunca habló de haberlo experimentado él mismo, así que eso es pura especulación. De cualquier manera, creo que la completa falta de amor o afecto que recibió hizo que se confundieran las cosas y que él no entendiera cuál es la manera apropiada de mostrar amor a un niño. Quizá él deseaba tanto el cariño de sus padres que creyó que el contacto inapropiado era la mayor muestra de afecto hacia un niño. No veía el daño que podía causar al niño porque solo conocía el trauma de no recibir afecto. Para que quede claro, no digo nada de esto para defenderlo, solo para tratar de entenderlo. No importa cuáles hayan sido sus motivaciones, o si él mismo era un pedophile, la información falsa que promovió y el experimento que realizó resultaron directamente en una cantidad inimaginable de daño causado a niños inocentes, y eso es totalmente imperdonable. Me alegra que eventualmente haya cambiado de opinión, pero eso no deshace todo el daño que les causó a esos niños, quienes aún hoy sufren como adultos. Además, cuando cambió de opinión, parecía que simplemente se retiró del experimento. No intentó ir a rescatar a los niños ni evitar que siguieran siendo lastimados aún más. No olvidemos que los niños no solo fueron defraudados por Helmut, Fritz o quienes hayan sido sus padres adoptivos del archivo P. Helmut nunca habría podido llevar a cabo este experimento sin la aprobación y el financiamiento del gobierno. Solo Dios sabe cuántos desconocidos permitieron y contribuyeron a esto, y ninguno, ni Helmut ni Fritz, enfrentó consecuencias.
Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios, así como cualquier otro tema que les gustaría que cubriera en el futuro. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias a los miembros de Ko-fi y del canal, cuyos nombres aparecen en pantalla. Aprecio mucho su apoyo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.